Bienvenidos nuevamente a DACO Academy, su academia del diseño, automatización y control. Vamos a continuar con nuestras pruebas iniciales. En este caso, lo que vamos es a analizar cómo es el comportamiento de las entradas digitales. Vamos a estudiar un poco más el uso de las entradas digitales. Vamos a verificar que esté conectado. Recordemos que podemos hacer un autodetect. La autodetección fue exitosa y OK. Con esto verificamos que efectivamente se encuentre conectado el driver al computador. En herramientas vamos a seleccionar entradas, salidas digitales, jog control. Y encontramos nuestra ventana de entradas y salidas digitales. Las entradas y salidas digitales, recordemos, se pueden activar de dos maneras. Con un contacto normalmente abierto o con un contacto normalmente cerrado. Para esta marca de servos Delta, esa configuración nosotros la podemos definir por software. En este caso, observemos, tenemos todas las entradas digitales, de la entrada digital 1 a la entrada digital 8, que son entradas de servo on, de borrado de pulsos, de detección, selección del comando de torque, selección del comando de torque, reset de alarmas. La entrada digital 1 es servo on. Podemos activar esa entrada digital de tal manera que al activarla ya la podemos conmutar entre on y off desde el teclado, desde el software. Activamos y efectivamente vemos que el servo pasa a su modo on. Liberamos y pasa a su modo off. Igualmente como cualquiera de las entradas digitales. La entrada digital paro de emergencia. La activamos y observamos que se activa el paro de emergencia. La liberamos. ¿Quiere pasar a off? Correcto. En este caso, las entradas digitales están activas con contacto normalmente abierto. Quiere decir que cuando pulsamos el contacto se cierra y la señal se activa. Pero un paro de emergencia normalmente funciona al contrario. Es decir, no en su modo de trabajo A, sino en su modo de trabajo B. Le damos OK. Y entonces observemos que la alarma de paro de emergencia se ha activado. Nosotros dejamos ese modo de trabajo. Observemos que por defecto, es decir, la entrada digital está activa porque su contacto debe ser cerrado y nosotros no tenemos nada físicamente en las entradas digitales. Es como si los contactos estuvieran abiertos. Vamos a cablearla físicamente. Si nosotros revisamos el manual del fabricante, en la sección de cableado para una entrada digital con uso de una fuente de poder interna, vamos a utilizar la fuente 24 voltios interna que tiene el driver. ¿Sí? Y entonces nos dice que debemos conectar el terminal VDD, es decir, la fuente de alimentación, al terminal con más. Eso lo vamos a hacer utilizando estos cables y vamos a utilizar el botón paro de emergencia. Entonces, lo primero que nos dice es que debemos conectar VDD con el terminal con más. Aquí lo tenemos. Y luego nos dice que la entrada digital que deseemos la debemos conectar a través del
pulsador o interruptor correspondiente con el terminal con menos. Entonces del paro de emergencia vamos a tomar la entrada digital 8 y la vamos a conectar con el terminal con menos. Observemos que la alarma de emergencia desaparece porque el contacto de un paro de emergencia es cerrado. Si nosotros lo accionamos, se activa la alarma de paro de emergencia porque el botón se abre. Lo soltamos y desaparece. Entonces ya tenemos una condición de entrada como normalmente la usamos, con un botón paro de emergencia que es normalmente cerrado. Vamos a hacer nuestra sesión práctica con el banco didáctico de servomotor industrial, en este caso de marca Siemens. Aquí lo tenemos en la serie B90. Está el driver y las entradas y salidas análogas y digitales, de la misma forma que teníamos nuestro banco didáctico de la marca Delta. El eje también con una polea indicadora para poder observar mejor el giro. En este caso, para activar entradas y salidas digitales, vamos a utilizar una fuente externa, debido a que este driver en particular no cuenta con una fuente de salida de 24 voltios que nos permita alimentar las entradas digitales. Vamos a proceder a conectar entradas digitales. Para esto, observemos en el manual cómo es la configuración de una entrada digital. Aquí la tenemos. Observemos que nos muestra una fuente externa que va conectada a la entrada digital, dependiendo de una conexión NPN o una conexión PNP. Vamos a seleccionar conexión PNP, de tal manera que el negativo de la fuente debemos conectarlo al común de las entradas digitales y el positivo de la fuente lo vamos a llevar a cada una de las entradas digitales que necesitemos. Acá tenemos el común o el negativo de la fuente y lo vamos a llevar al común de las entradas digitales. Aquí tenemos todas las entradas digitales. Entrada digital 1, 2, etc. Hasta 10 entradas digitales. Y vamos a utilizar nuestro pulsador verde para activar una entrada digital. Por ejemplo, la entrada digital Servo On, que será la entrada digital 1. En ese caso dice que conectemos la fuente a la entrada digital. Y observemos que al pulsar, el servo pasa a su modo on. Soltamos y pasa nuevamente a modo off. Con esto terminamos nuestro experimento utilizando la línea de servomotores V90 de la marca Siemens. No olviden, nuestro curso completo lo encuentran en la página de nuestra academia. Muchas gracias. Hasta la próxima.